El Instituto del Patrimonio Cultural de España celebra su 60 aniversario como referente en el estudio y la restauración del patrimonio cultural. Desde su creación en 1961, ha desarrollado más de 14.000 proyectos de conservación y restauración. Su emblemática sede, ubicada en la ciudad universitaria de Madrid, conocida popularmente como la Corona de Espinas, es un proyecto de los arquitectos Fernando Higueras y Antonio Miró. Se empezó a construir en 1968, pero sucesivos cambios de programa provocaron la suspensión de las obras durante 16 años. Se inauguró definitivamente en 1990 y fue declarada Bien de Interés Cultural en 2001. La Biblioteca Circular, de extraordinaria belleza, alberga unos 50.000 volúmenes y es la más importante de nuestro país en temas de restauración y conservación. El instituto ha formado a toda una generación de conservadores restauradores de múltiples especialidades, en su mayoría mujeres. Ha sido pionero en el establecimiento de protocolos de estudio e intervención internacionalmente reconocidos. El Departamento de Restauración Pétrea trabaja en el sepulcro de Don Arnau de Valeriola. Es una obra del siglo XIV que procede del Museo de Bellas Artes de Valencia. En un primer momento lo que hacemos es estudiar la obra desde todos los puntos de vista. Hemos hecho un estudio histórico, también hemos hecho el estudio material, está realizado en piedra caliza, se ha caracterizado la piedra. También hemos analizado todas las policromías, los pigmentos, los aglutinantes. La original está realizada en aceite de linaza, es un óleo y tiene diferentes pigmentos como la azurita para los azules o el vermellón, el albayalde. También hemos visto pigmentos como el azul de Prusia, que es un pigmento muy posterior del siglo XIX, entonces nos ayuda a diferenciar lo que es la policromía original de los repintes o repolicromías de otras épocas. Aquí tenemos algunas de las pruebas de disolventes que realizamos en su momento para determinar cuál era el más adecuado para la limpieza. Aquí vemos el proceso de limpieza de la suciedad superficial y la capa de ennegrecimiento, que se ve muy marcado, y vemos cómo van saliendo las capas de policromía original, un fondo que sería azul, todo el dorado, con este detalle de botonaduras y borlones en la almohada, también la empuñadura de la espada donde está representada una carita y sería pues todo con pan de oro. El trabajo del Instituto del Patrimonio Cultural se caracteriza por la realización de una investigación previa exhaustiva. Antes de intervenir, es indispensable conocer en profundidad todos los aspectos de cada bien patrimonial. Estamos en el microscopio electrónico analizando la piedra que se empleó para tallar el sepulcro de Valeriola. Esta herramienta analítica nos permite llegar hasta grandes aumentos, conocer la porosidad que tiene la roca y ver con mucho detalle los cristales que lo constituyen. Fijaos cómo vamos aumentando, ahora estamos a 1000 aumentos, vamos enfocando, podemos ver la textura de la roca y la morfología con muchísimo detalle. Hasta que arrancamos, hasta que comienza el tratamiento, toda labor de investigación, pues como he comentado antes, desde el punto de vista histórico, material y de estado de conservación y de pruebas de tratamiento, pues es una labor que puede durar pues un año, o por decir algo, pero bueno, o más. Desde sus primeros proyectos en los años 60 y 70, el Instituto ha contribuido a sistematizar las diferentes áreas de la conservación y a desterrar la idea desfasada de la restauración como algo artesanal. Cristina Salas es conservadora de pintura de caballete. Está terminando de restaurar una magnífica pintura recientemente atribuida a Claudio Coello.
Pues este cuadro viene de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Estaba en los almacenes como un cuadro anónimo de la escuela madrileña del siglo XVII y recientemente el historiador Ángel Aterido descubrió que es uno de los cuadros que encarga Carlos II para una serie angélica para las colecciones reales. Entonces ha podido identificar que es de Claudio Cuello, de su época final, de finales del XVII. Y bueno, esto es la documentación que hacemos siempre que llega una obra al instituto. Lo primero que hacemos es documentar pues, con radiografías, esto es con luz rasante para que se vean bien las deformaciones de toda la obra. Podemos ver las faltas de soporte que ha producido en el borde inferior por un ataque de roedores. Esto ha afectado a toda la pintura, descolgándose de la parte de arriba porque queda toda la pintura colgando sin tensión. Entonces se han producido todos estos craquelados. Antes de iniciar la restauración, se analizaron los pigmentos del cuadro. Con la información recogida, se realizó una maqueta que reproduce los estratos que componen el lienzo. Hicimos una maqueta para ir viendo las distintas capas en las que está formada esta obra. Primero es la tela, simplemente, una capa de cola, una imprimación de cernada, que es lo que se hacía en la escuela madrileña en el siglo XVII, luego a esto se le da una capa de cola otra vez, luego una imprimación con tierra roja y aceite de lino, sobre esto va el dibujo subyacente y luego las distintas capas que conforman cada color. Y nada, esto es como una maqueta didáctica para que se vea cómo está realizado un cuadro, que es el trabajo tan complejo que supone llegar a la pintura final. Las actuaciones emprendidas por el Instituto se han convertido en ejemplo de buenas prácticas profesionales y se difunden a través de publicaciones y cursos especializados. Esther Galiana, restauradora textil, trabaja en un frontal de altar del siglo XV del Museo Diocesano de Córdoba. Hay que decir que nos han llegado 4 frontales, los 4 de finales del siglo XV, pero seguramente en este caso, que es el Martirio de San Jorge, es el más importante tanto técnicamente como estilísticamente. La verdad es que es una pieza muy interesante. En la primera escena vemos a San Jorge con el dragón, los reyes y la princesa, siguiendo pues la temática de lo que es la leyenda de San Jorge. Después hay 5 escenas de martirio hasta la decapitación final. Hay una primera capa de bordados realizados sobre la base, después hay una capa de bordados aplicados, que son los que se bordan aparte, se recortan y después se superponen, y después tenemos un tercer nivel que son bordados aplicados que están situados encima de los bordados aplicados anteriores y que en algunas ocasiones incluso presentan relleno. Hay bordados aplicados que se han descosido. Hasta cierto punto nos ha favorecido porque hemos podido levantar alguno de estos bordados y hemos comprobado una cosa muy interesante en este frontal, y es que debajo hemos encontrado los dibujos preparatorios que se realizaron para su manufactura, y esto quizás no es demasiado habitual. El Instituto del Patrimonio Cultural se encarga de la conservación y restauración de los bienes culturales más destacados del patrimonio español. Algunos de los tesoros recuperados en sus talleres son la Dama de Baza, los frescos de San Antonio de la Florida, las monedas de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes o el Beato de Liébana. Sara Ruiz trabaja en una carta de Alfonso X el Sabio que va acompañada del sello real. Es un documento del siglo XIII que procede del Museo de Santa Cruz de Toledo y tiene un valor extraordinario. Estamos hablando de un sello de gran envergadura, es un sello de 110 milímetros, ¿vale? Que va asociado a un documento en pergamino que es un poquito más pequeño, como veis. El sello tiene 2 partes. En una de las improntas aparece el monarca a caballo, con yelmo, corona, con sus emblemas, leones y castillos, y en el reverso igualmente aparecen los emblemas de su reino. Se mantiene menos del 50% del sello y además se está fragmentando en 5 trozos. Una de las intervenciones posibles sería adherir esos fragmentos. Otra posibilidad sería reconstruir el sello, pero los criterios actuales, que además nos regimos por criterios internacionales, es el máximo respeto a la obra y incorporar lo menos posible para el mantenimiento de la misma. ¿Esto qué implica? Pues que a lo mejor no es necesario reconstruir con un nuevo material y simplemente trabajando en el montaje
nos permite mantener el sello. La restauración no es un trabajo mecánico, sino un proceso interpretativo. Cada obra requiere un diagnóstico y un nivel de intervención diferentes. El aula de restauración de libros, documentos y obra gráfica está trabajando en un tomo de la colección Civitatis Orbis Terrarum del siglo XVI, un espectacular antecedente de las guías de viaje que procede de la Universidad Menéndez Pelayo. La problemática del libro puede venir de la encuadernación, que esté rota, entonces solo nos quedamos en ese nivel, pero luego hay otros libros que la problemática no viene de la encuadernación, sino viene del interior del libro, como es en este caso, que es por una intervención histórica, una reencuadernación que hicieron, que pusieron una cola que está oxidada, entonces está rompiendo todas las hojas por el nivel central. El instituto se ocupa también de la restauración de 2 libros de galeras. Son obras muy demandadas por los investigadores, pero estaban tan deterioradas que no se podían consultar. Los libros de galeras son del Archivo General de la Armada, eran libros de finales del XVII, el primer tercio del siglo XVIII, y eran libros de asiento, tanto de forzados, de esclavos y libros de cabo. Eran los forzados, que eran condenados a la pena de remar en galeras, los esclavos, que viene el precio y quién compraba el rey, y luego los libros de cabo, que era todo el personal de la Armada que trabajaba en los barcos. Entonces son libros que tienen una documentación histórica muy relevante porque nos da una visión histórica tanto desde el punto de vista económico, social, de forma de vida, de cómo se trabajaba, de cómo compraban, dónde vendían, incluso de las penas. Los libros de galeras nos han llegado en este estado, que son ataque de los insectos o un estado muy algodonoso por haber estado en contacto con la humedad. Entonces, esto no se puede manipular y a mano sería muy complicado, por eso hacemos la reintegración mecánica. Los laboratorios del Instituto del Patrimonio Cultural estudiaron muestras de los libros de galeras, analizaron los daños causados por los insectos bibliófagos e incluso sorprendieron a alguno de ellos. Y aquí pueden verse las galerías que hace el insecto que acabamos de ver al microscopio, ¿no? Y esta acumulación de materiales que se ve en estas galerías, pues serían un poco los excrementos. El insecto va comiendo el papel, pueden verse por aquí las fibras, y después esas excretas se van acumulando en las galerías, quedando el libro de esta forma. Las muestras y los datos recogidos en cada intervención se almacenan y catalogan. El archivo de restauraciones del IPCE es el más extenso de nuestro país y es totalmente accesible. Cualquier investigador puede consultarlo. Otra de las actividades del instituto es la recuperación del patrimonio fotográfico. En los últimos años ha realizado un ambicioso programa de digitalización de sus fondos que están disponibles en línea. Los espléndidos daguerrotipos o la colección del fotógrafo Jan Laurent son algunas de las joyas de la fototeca. El instituto aborda también actuaciones de gran envergadura. En el castillo de Monte Aragón, en Huesca, los trabajos de investigación, limpieza, consolidación y restauración duran ya 2 décadas. Es un castillo que tuvo muy poquito tiempo de función militar, porque desde el siglo XI se colocó sobre un antiguo asentamiento musulmán y entonces sirvió como punto de conquista para la ciudad de Huesca. En el momento que ya se conquistó la ciudad, ya dejó de tener función militar y se instaló allí una abadía, un monasterio abadía. Entonces, en el interior del recinto, aunque encontramos una muralla perimetral de lo que se corresponde con el antiguo castillo, en el interior encontramos una estructura correspondiente a un monasterio, con sus 2 claustros, con su refectorio, con sus estancias cubiertas y con la iglesia.
Ahora lo que estamos haciendo es una labor de conservación y restauración del conjunto, porque las continuas demoliciones de los materiales de las estancias interiores estaban empujando los muros perimetrales. La labor principal de esta actuación para consolidar todo lo que son las estructuras ha sido vaciar de los escombros y de los rellenos todo el interior, que está dejando muchas estructuras vistas y trazas de las sucesivas transformaciones que han ido teniendo los espacios en función de los cambios de los que habitaban el recinto. La aplicación de nuevas tecnologías ha situado al IPCE entre las instituciones internacionales más destacadas del sector de la restauración. En el estudio arqueológico del monasterio de San Pedro de Arlanza se han empleado nuevos sistemas de teledetección que permiten reducir significativamente el área de excavación. Lo interesante de este proyecto es que en él convergen las últimas tecnologías de teledetección. Tenemos por un lado el georradar 3D, que lo que hace es emitir una serie de impulsos electromagnéticos sobre el subsuelo y en función de la señal que recibimos nos informa sobre discontinuidades en el terreno. También hemos aplicado, sobre todo en espacios abiertos, vuelos de dron. En estos drones hemos instalado cámaras de espectro visible, cámaras de visión térmica y cámaras multiespectrales. El resultado de estas técnicas lo tenemos aquí, en esta imagen. Estos serían anomalías, es decir, aquellas discontinuidades a las que me refería anteriormente, plasmadas en diferentes colores según la interpretación preliminar que le hemos hecho. Esta es la primera vez en la que hemos aplicado este conjunto de técnicas sobre un mismo proyecto. Precisamente es un poco también como un proyecto piloto para entender cómo reaccionan, qué resultado da cada una de ellas y en función de esto pues poder planificar futuras intervenciones. Otro proyecto de grandes dimensiones acometido por el IPCE es la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. La repercusión internacional de este trabajo fue abrumadora. Por su excelencia, la actuación del pórtico obtuvo el reconocimiento más importante de Europa en el sector de la restauración, el premio Europa Nostra. El Instituto del Patrimonio Cultural de España ha cumplido 60 años. Durante este largo periodo, profesionales cualificados y comprometidos se han consagrado a la preservación de nuestro patrimonio cultural. Este espectacular edificio ha sido testigo de su ingente tarea y de su apasionante evolución.